Los desastres asociados a deslaves y deslizamientos que han ocurrido en México y el mundo son reflejo del impacto potencial que este tipo de peligros o amenazas puede tener en la sociedad, en el presente y en el futuro. El establecimiento de asentamientos humanos irregulares y precarios, la deforestación y la incidencia de precipitación intensa o prolongada aumentan los niveles de riesgo de la población. Este video fue realizado con la finalidad de ayudar a la población a entender por qué las laderas se pueden caer, así como para orientar a los encargados de protección civil en la evaluación de laderas potencialmente inestables. Y saltó la tierra al otro lado, destruyó todo. Una ladera es estable, es decir, no se cae, cuando las fuerzas de resistencia son mayores que las que actúan en ella, pero se vuelve inestable cuando su resistencia es menor. Los deslizamientos ocurren cuando se rompe o pierde el equilibrio de los materiales que componen una ladera y se mueven por acción de la gravedad. La mayoría de los deslizamientos ocurren en suelos y rocas alteradas o suaves, y son disparados o desencadenados por diversos factores. Existen tres tipos básicos de movimientos en laderas: los caídos o derrumbes, los deslizamientos Los mismos. Estoy grabando la montaña que se vino. La montaña se vino. La del centro. Tapó la casa, va a tapar la casa. y los flujos. Estos pueden ocurrir a distintas velocidades, de extremadamente rápida hasta extremadamente lenta. Via, per favore, via! Filippo! Madonna Santissima! Fuori! Las laderas que caen a mayor velocidad pueden causar un mayor impacto destructivo cuando hay población expuesta. Las laderas se van debilitando con el tiempo debido a diversos factores naturales y causados por los seres humanos. Estos factores son de tipo geológico, morfológico, físico y antrópico, o generados por el ser humano. Las laderas se caen cuando ya no son estables y como consecuencia inmediata de mecanismos desencadenantes como sismos, actividad volcánica, precipitación por lluvias y actividades humanas. Esto quiere decir que en el momento en que actúan estos mecanismos de forma prácticamente instantánea, se caen las laderas. En el caso de las precipitaciones por lluvias intensas y prolongadas, el agua se infiltra en los poros o espacios que hay en el suelo. Este se vuelve más pesado ya que está lleno de agua y por efecto de la gravedad se cae y entonces ocurren los deslizamientos. ¿Cómo puedo saber si una casa o terreno está en una ladera que se puede caer? Una primera observación para establecer si puede o no haber una amenaza de deslizamiento tiene que ver con las características de la ladera. Existe una metodología recomendada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres que, con base en estas características, nos permitirá distinguir si la amenaza es muy alta, moderada, baja o muy baja.
Esta metodología valora las características de los atributos que determinan la estabilidad de una ladera, como son sus peculiaridades topográficas y geomorfológicas, las características geotécnicas de sus materiales, la historia de deslizamientos en la zona y las condiciones ambientales del lugar. En primer lugar, debemos valorar los factores topográficos e históricos, como son la inclinación de los taludes, la altura de la ladera y los antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Dicha valoración nos permitirá asignar un valor numérico en el área de calificación. Se deberán evaluar los factores geotécnicos para estimar las condiciones de los suelos y las rocas con respecto a su origen y nivel de desgaste. También se deberá revisar la estructura y disposición de las formaciones rocosas, es decir, el echado de la discontinuidad. El ángulo entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud. Y el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud. El rumbo y el buzamiento o echado son dos medidas que sirven para fijar la posición de un plano o una línea. En la geología, estas mediciones se utilizan para determinar la posición de los cuerpos y estratos rocosos. El rumbo o dirección es el ángulo, respecto al norte, que forma la línea de intersección del estrato con un plano horizontal. Este ángulo tiene valores entre 0 y 90 grados. Para medir el rumbo, se coloca el costado de la brújula sobre el plano cuyo rumbo se quiere medir. La burbuja del nivel esférico tiene que estar en el centro. La aguja tiene que girar libremente. Se toma el valor del rumbo, norte-este o norte-oeste. El echado, buzamiento o la inclinación máxima es el ángulo que forma la línea de máxima pendiente de una superficie de un estrato con respecto a un plano horizontal. En geología, una capa de roca que buza es una capa inclinada, y el echado es el ángulo de inclinación de una superficie medida con respecto a la línea horizontal. Para medir el echado o buzamiento, se pone la brújula perpendicular a la línea de rumbo. Se usa el clinómetro. La burbuja del nivel tubular tiene que estar en el centro. Se toma la lectura del clinómetro como buzamiento. Asimismo, se deben valorar los factores geomorfológicos y ambientales, como son la existencia de evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas, el tipo de vegetación y uso del suelo, así como la presencia de agua en la ladera. La suma de los puntajes recabados mediante esta metodología nos dará una idea de si está o no en peligro una ladera. Pero, ¿qué puedo hacer si no puedo aplicar esta metodología del CENAPRED? ¿Cómo puedo vigilar si pueden ocurrir deslaves o deslizamientos en mi casa? Es importante vigilar que no haya presencia de humedad, saturación de suelos, filtraciones o manantiales en zonas comúnmente secas. Inclinación de los árboles, postes, cercas, muros, bardas. Desarrollo de grietas, deformaciones y o rompimiento de pisos, paredes y casas. Y la formación de escalonamientos o escarpes naturales en la parte alta de una ladera. El impacto de los deslizamientos puede estar relacionado con su ocurrencia en el presente, en el futuro, pero también en el pasado. Por eso es importante saber qué hacer durante, después
y antes de que ocurra un movimiento. ¿Qué hacer durante un deslave o deslizamiento? Mantenerse alerta en condiciones de precipitación intensa o por largos periodos de tiempo. Permanecer alerta a los sonidos producidos por los movimientos de materiales. Estos pueden parecer truenos, aviones, rocas o árboles derrumbándose o que chocan entre sí. Al estar cerca de un canal, arroyo o río, procurar mantenerse al pendiente de cualquier cambio repentino en el nivel y turbulencia del agua, ya que son indicios de la ocurrencia de flujos. Si esto ocurre, abandonar el lugar rápidamente y no tratar de salvar tus bienes materiales. Tú y tu familia son más importantes. Realizar una evacuación en caso necesario, aún sin recibir órdenes de las autoridades. Extremar el cuidado con los menores de edad y los adultos mayores. Abrigarse bien y, de ser posible, utilizar ropas y zapatos impermeables. Estar pendiente de la radio o altavoz para conocer avisos oficiales e indicaciones de emergencia. Ser consciente de la necesidad de estar bien organizado y obedecer las órdenes de evacuación en caso necesario. Llevar a cabo la evacuación a través de sitios seguros y que, de ser posible, no se encuentren inundados o cubiertos de material como lodo o rocas. Evitar cruzar los ríos. Nunca caminar en el borde de los barrancos o en sitios donde la acumulación de material o agua impidan conocer el terreno. Evitar al máximo posible caminar cerca de paredes escarpadas o laderas inclinadas. Evitar la utilización de vehículos en condiciones de tormenta. En caso de ser absolutamente necesario, se deberá estar alerta de la ocurrencia de derrumbes, deslizamientos y flujos en las márgenes de los caminos o carreteras, así como de posibles hundimientos. Después de un deslizamiento, se recomienda tratar de mantener la calma para tomar decisiones con claridad, coordinarse con familiares y amigos para salir del área afectada y buscar los sitios más seguros, puesto que el deslizamiento podría continuar. Si tu hogar fue dañado, procurar no habitarlo hasta estar seguro de que está en buenas condiciones. Si tu casa fue cubierta por un deslizamiento, extremar precauciones al limpiar tu casa. La fuerza del movimiento pudo haber debilitado paredes y ventanas que pueden caer o romperse en cualquier momento. Inspeccionar la superficie afectada para detectar posibles cambios y áreas que pudieran ser inestables. Pedir a las autoridades una evaluación de las causas de los movimientos de las laderas y sobre las posibilidades de que vuelvan a ocurrir. Promover la reforestación de las zonas afectadas y de los alrededores con vegetación adecuada a la región. Registrar y dar seguimiento a lo sucedido. Tener información permite disminuir las posibilidades de que vuelva a ocurrir. Estar preparado hace la diferencia. Por ello, antes de que ocurra un deslave, te hacemos las siguientes recomendaciones. Tener conocimiento de la ocurrencia pasada de procesos de remoción en masa en el área. Evitar construir, comprar o alquilar viviendas en terrenos potencialmente inestables como las laderas de fuerte inclinación. Definir y conocer la señal de alarma y las acciones a seguir ante una emergencia por inestabilidad de laderas. Desarrollar reglamentos que impidan el deterioro de la vegetación y promover actividades con la finalidad de reforestar la zona. Definir sitios o albergues seguros que no puedan ser afectados por inestabilidad, es decir, con materiales resistentes y de poca inclinación. Guardar en un sitio seguro, conocido por todos los miembros de la familia, en una bolsa de plástico resistente, los documentos importantes. Tener siempre a la mano un botiquín familiar de primeros auxilios. Preparar una provisión de artículos de sobrevivencia que incluya agua purificada, una ración mínima de alimentos, pastillas purificantes y cloro, velas, cerillos, lámpara y radio con baterías. Nunca dejar a los niños solos en la vivienda durante época de lluvias. En temporada de lluvias y ciclones o durante los días con precipitación constante, aunque sea fuera de temporada, estar atento a las noticias de la televisión, la radio o cualquier notificación dada por las autoridades locales, municipales y estatales.
Después de familiarizarse y realizar una inspección del terreno, es muy importante que toda la población esté consciente de la necesidad de no talar los árboles ni quitar o modificar la vegetación natural de la zona, evitar al máximo la modificación de las laderas de los cerros a través de cortes y terrazas, evitar al máximo las fugas de agua para que el terreno afectado no se reblandezca y se convierta en zona potencial de movimiento, sobre todo si se encuentra en laderas abruptas. Si tu casa está en una ladera, revisar continuamente las paredes, pisos y techos con la finalidad de buscar posibles grietas y o hundimientos. Tener el conocimiento de que cualquier estructura de vivienda debe ser construida en zonas alejadas de laderas empinadas, de arroyos, ríos y canales que estén secos en algunos meses del año y en las desembocaduras o canales de desagüe procedentes de las montañas. La inestabilidad de laderas puede ocurrir de manera natural o por la influencia de las actividades de los seres humanos. La evolución de la superficie terrestre o relieve y las formas de las laderas son resultado de procesos erosivos y acumulativos naturales y dependen del tipo de materiales que les dan origen y de los procesos que en ellos actúan. Desde antes de la aparición de los seres humanos ya ocurrían deslizamientos. Sin embargo, las modificaciones que hacen las poblaciones a su entorno y los cambios que sufren las laderas a consecuencia de estas conllevan a que se vuelvan inestables. Si deseamos reducir el peligro o amenaza, tomando en cuenta que en el relieve existen laderas inestables, debemos reflexionar acerca de la necesidad de prohibir la construcción en áreas inestables y potencialmente inestables. Implementar códigos de construcción, excavación, terraceo y nivelación que garanticen la estabilidad de laderas. Establecer medidas de control y prevención de movimientos del terreno en zonas susceptibles o inestables. Prohibir la deforestación. Desarrollar e implementar sistemas de alerta, así como instrumentar y monitorear zonas inestables críticas. Los desastres son vistos como sinónimo de fenómenos naturales de tipo extraordinario, que causan efectos devastadores en una población y su entorno, por lo que se culpa a la naturaleza de dicha situación. Sin embargo, tanto los fenómenos o amenazas como la vulnerabilidad de una población expuesta constituyen el riesgo. La magnitud de un desastre está directamente ligada a la vulnerabilidad de la población o grado de propensión de un grupo humano a una o varias amenazas en función de sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, en el contexto histórico de un territorio determinado. Los desastres surgen como consecuencia de la ocurrencia de una o varias amenazas que actúan como un disparador de una situación en la que se interrumpe de manera significativa el funcionamiento de una comunidad por la falta de estrategias efectivas de reducción del riesgo. La reducción del riesgo de desastres es responsabilidad de todos. El día 20 de septiembre, triste recuerdo dejó. Ya rescataron 10 cuerpos, el cerro los sepultó. Esa es la pura verdad, no es mentira lo que digo. La muerte llegó ese día, accidente carretero. El derrumbe sepultó también las trocas y coches. Descansen en paz aquellos hombres que el lunes murieron. Aquí en esta vida todo en un momento se acaba. Es la ley del poderoso, ni modo hay que respetarla. Él nos emprestó la vida, Él es quien puede quitarla.